votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Además, estamos citando a nuestros suplentes para que no haya pretextos. Oposición contra la reforma. Los 43 senadores de oposición aseguraron que votarán contra la reforma judicial, con lo que Morena y aliados siguen sin los votos necesarios para garantizar su aprobación. En el estudio, el ex candidato presidencial panista y actual senador, Ricardo Anaya. El Mayo acepta traslado. Ismael El Mayo Zambada accedió a ser llevado a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra. Llegará a la misma corte donde fueron enjuiciados su ex socio, el Chapo Guzmán, y el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Maestro ambulante. El profesor Luis Eduardo Argüello lleva meses vendiendo tortas al exterior del Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, ante la falta de pago e incumplimiento a sus derechos laborales. Uno era mexicano. La Cancillería confirmó que una de las 4 víctimas mortales del tiroteo de ayer en Georgia, Estados Unidos, era un joven de origen mexicano de solo 14 años. La aprobación de la reforma judicial sigue en suspenso en la Cámara de Senadores. La oposición en el Senado fue muy clara y hoy anunció su voto en contra del dictamen, que se discutirá en comisiones a partir del domingo y la próxima semana llegará al Pleno. Los 43 senadores de oposición, incluido el senador de Movimiento Ciudadano Francisco Barreda, que hasta ayer no se pronunciaba sobre el sentido de su voto, manifestó que será en contra. Hubo quienes aseguraron que han sido presionados y hasta amenazados, pero que no cederán. Hemos acordado con el Comité Ejecutivo Nacional el voto unificado. Votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. El 15º senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha dado entrevistas y a mí, en lo personal, en comunicación telefónica, me ha asegurado que ya en franco proceso de recuperación aquí estará con nosotros el día lunes y que votará en contra de la reforma al Poder Judicial. Estarán presentes los legisladores, los propietarios y los suplentes y estaremos listos para atender una estrategia. No va a faltar ningún legislador. Y los 22 senadores de Acción Nacional estaremos presentes. Y por si algo fuera poco, además estamos citando a nuestros suplentes para que no haya pretextos. Ha habido llamadas, insistencias, invitaciones, ofrecimientos, algunos integrantes de nuestro grupo parlamentario, y se han mantenido firmes. Que sí, han sido presiones fuertes, duras, pero nos mantenemos firmes. A la gente que confió en Movimiento Ciudadano, no la vamos a defraudar. En Campeche durante 2 años y medio hemos vivido una persecución política. Mi voto va a ser totalmente en contra. Y así llegan a 43. Ayer le informaba que 42 de esos 43 senadores de oposición habían dicho que votarían en contra de la reforma judicial, los del PAN, los del PRI y Mario Eugeo Beltrones, y 4 del Movimiento Ciudadano. Solo faltaba el senador de Campeche, Francisco Daniel Barreda. Ya con su confirmación, los 43 escaños de la oposición impiden que Morena y aliados, que suman 85, alcancen la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial, pues requieren 86 senadores. Tienen 85, repito. Les falta un voto de la oposición o una ausencia de la oposición. Si alguien de la oposición vota a favor, ya los tienen completos, pero si alguien de la oposición no se presenta a esa sesión, Morena logra la mayoría calificada. En Morena hay optimismo. Ayer el senador Gerardo Fernández Noroña, quien preside el Senado, dijo que estaban sobrados en Morena. Hoy fue el coordinador de Morena, Adán Augusto López, quien los secundó. Negó que haya algún tipo de presión o ofrecimientos económicos para lograrlo.
No están ofreciendo nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer? Porque yo he platicado, son 43 ellos, necesitarían al menos uno yo de he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, sí, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial. ¿Les ofrecen algo? Nada, nosotros esperamos convencer, no a uno o a dos, a varios de los senadores que militan en otros partidos políticos y que puedan apoyar de manera razonada, consciente, la reforma judicial. ¿Cuál es el plan B? No hay plan B. Yo creo que se va a aprobar. Que al final serán varios los senadores de lo que conocemos bancadas opositorias que aprobarán, apoyarán en la reforma. La presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que no hay forma de echar atrás la reforma, a pesar de que la oposición dice tener los votos para frenarla en el Senado. Y para quienes desde el Poder Judicial han ordenado frenar la discusión, la presidenta electa dijo que se debe respetar la voluntad popular. El Senado no alcanza la mayoría de Morena, les falta un senador. Pues yo tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a resolver. Y a los ministros que están ahorita debatiendo en torno a ver qué van a hacer con la reforma, si la pueden echar para atrás. Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? Está confiada de que no hay posibilidad de echar para atrás. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México. Pero además nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. En su conferencia mañanera, el presidente criticó la resolución que emitió ayer una jueza para suspender el proceso legislativo. Lo que acaba de hacer una juez de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo. Lo mismo, ¿qué van a saber los muchachos? Porque todo el mundo calla. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrió 2 consultas para saber si ella puede intervenir para frenar la discusión de la reforma judicial en el Senado. Esto lo promovió la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales. Norma Piña ordenó turnar las consultas con carácter de urgente a la ministra Lenia Batres. En ambas se alega que la aprobación de la reforma judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados violó la autonomía e independencia judicial de los órganos e integrantes del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que el lunes sesionará el Pleno de la Corte. Aunque la reforma judicial se va a discutir hasta la próxima semana en el Senado, un grupo de manifestantes rodeó la sede de la Cámara Alta para impedir el acceso de los legisladores y aunque hubo sesión en la casona de Jicotencatl como sede alterna, en ese lugar también hubo protestas en contra de la reforma judicial. Se dieron otras concentraciones en la autopista México-Toluca, en la México-Querétaro, en Periférico Norte. En San Lázaro, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que se quedarán afuera del Palacio Legislativo de forma indefinida. Los tribunales locales de la Ciudad de México suspendieron labores por segundo día consecutivo debido a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial capitalino y afuera de la Suprema Corte se concentraron miles de estudiantes de universidades públicas a favor de la reforma judicial. Ante ellos llegaron las ministras Lenia Batres y Loreto Ortiz. Esta última se mostró orgullosa de ser afín y fundadora de Morena. Se destapó para seguir ejerciendo a través del voto popular. Ya nos lo había dicho en la entrevista que le hicimos hace algunas semanas, que ella podría competir y demás. Aunque se había mostrado en contra de algunos puntos de la reforma judicial, pues ahora se subió al templete y así ya hace campaña. Me da muchísimo gusto presentar a 2 compañeras que se la han rifado. Las ministras del pueblo. Manifestado que tienen que buscarse la resolución de los problemas del Poder Judicial y de la justicia. Es la gente. La mejor forma de evitar la corrupción. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo. Ese es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto.
Me acompaña en el estudio Ricardo Anaya, senador del PAN, ex candidato presidencial. Bienvenido. Alejandro, me da mucho gusto saludarte y un saludo al auditorio. ¿Dónde estuvo Ricardo Anaya todo este tiempo? Supimos que salió del país, veíamos los videos semanales. ¿Qué estaba haciendo Ricardo Anaya mientras el país avanzaba? A propósito de la reforma judicial, yo por eso digo que México sí necesita una reforma judicial. Se habían hecho unas acusaciones absurdas en mi contra, afortunadamente pues cayeron por su propio peso, pero yo te aseguro, Alejandro, que si en ese momento yo he ido frente a un juez de consigna, un juez corrupto, pues claro que me hubieran dictado una prisión preventiva justificada. Afortunadamente las cosas cayeron por su propio peso, todo se terminó aclarando y aquí estamos, en un momento durísimo para el país, porque estoy convencido de que esta reforma le puede hacer un daño enorme a México. Yo estoy convencido que se necesita una reforma. En México se cometen entre 27, 30 millones de delitos. ¿A cuánta gente ahorita que nos está viendo no le han robado su casa, autopartes, asaltos en el transporte, en la calle? De cada 100 delitos que se cometen, ¿cuántos se castigan? Menos de uno. Es decir, 99% de los delitos quedan impunes. Entonces, claro que necesitamos una reforma. El problema es que si tú revisas este dictamen, no si ves la mañanera, si lees las 284 páginas, lo que encuentras es que esta reforma no está diseñada para resolver el problema de justicia. No habla de policía, no habla de ministerio público, no habla de defensoría pública para que tengas un abogado gratis y de calidad, no habla que los juicios, de que no haya corrupción, de que no haya nepotismo. Habla de tres cosas que son tres enormes problemas, tres enormes trampas. Primero, le dicen a la gente, ustedes van a poder votar, van a poder elegir, pero lo que no les dicen es que Morena, un partido político, va a tener el control total y absoluto de quien aparece en la boleta. El Ejecutivo propone, ¿no?, la presidencia que encabeza Morena. El Legislativo propone que también encabeza Morena. Y el Poder Judicial, ¿no? Son dos terceras partes. No, pero en el Poder Judicial ponen un candado de tal manera que Morena tiene derecho de veto. Por eso lo digo y lo digo con contundencia. Morena tiene el control total y absoluto de todos los aspirantes. Entonces, es como si aquí en Milenio dijeran, vamos a elegir a nuestro representante. Sí, ustedes van a votar de manera libre, directa y secreta, pero ¿qué creen? Yo decido quién va a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa. La segunda trampa enorme es que el día de la elección va a ser tal la confusión que la gente simplemente va a elegir a los que proponga la presidenta. Si tú vives aquí en la Ciudad de México, Alejandro, cuando llegues a votar, te van a entregar 25 boletas. Entre las 25 boletas va a haber, ¿sabes cuántos candidatos? 4,000 candidatos, y de esos 4,000 te van a pedir que tú, Alejandro, escojas a 600. O sea, ¿qué ciudadano puede analizar 4,000 nombres para elegir 600 entre jueces de distrito, magistrados del tribunal colegiado, ministros de la Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, las salas regionales? 4,000 candidatos para elegir 600. ¿Y de esos no hay manera de que alguno se salve? O sea, que la oposición detecte cuáles sí son buenos perfiles y poderlos promocionar. Ahí viene lo tercero. A lo que ellos le tiran es a tener el control total para ellos nombrar a los candidatos, y si se les llega a colar uno, crean un tribunal que le va a caber en una muela al Tribunal de la Santa Inquisición. Un tribunal de 5 personas, que obviamente ellos van a poner. El Tribunal de Disciplina. Que tiene 3 armas poderosísimas. 1, si el juez resuelve algo que no le gustó al gobierno, lo destituye. 2, le da vista al Ministerio Público y lo meten al bote. Y 3, juicio político y lo dejan sin ser servidor público, lo inhabilitan por 20 años. Por supuesto que México necesita una reforma judicial, una reforma integral en materia de justicia. Policías, ministerios públicos, peritos, defensoría pública de oficio, que no haya nepotismo, que no haya corrupción. Pero cualquiera que lea estas páginas se va a dar cuenta que esta reforma es en realidad una venganza, porque le molesta al gobierno que haya contrapesos en el Poder Judicial, que le hayan dado un amparo a los niños que no tenían los medicamentos con cáncer, que les hayan detenido ciertas obras que estaban dañando al medio ambiente. Es decir, es normal, los gobiernos quieren hacer lo que ellos decidan, pero en una democracia pues tiene que haber contrapesos. Con un Poder Judicial independiente. ¿Dónde está la contrarreforma? ¿Dónde está la reforma que nos dices, Ricardo, tendría que estarse discutiendo? Ya la presentamos, está presentada por escrito de manera formal y es una reforma integral.
Por supuesto que queremos inclusive que la gente participe. O sea, ese es un falso dilema. No es cierto que ellos quieren involucrar al pueblo y nosotros estamos en contra del pueblo. La figura que se usa en muchísimos países del mundo, Alejandro, digo, el más famoso es Estados Unidos, pero se usa también en Corea del Sur, en España, en muchos países, en Canadá, son los jurados ciudadanos. Es decir, ciudadanos electos de manera imparcial que escuchan, definen, exacto, definen si eres culpable o inocente, y ya un juez, que es un técnico, un perito en derecho, define los detalles. Entonces, sí necesitamos una reforma. Eso está propuesto en la reforma. Es decir, nosotros no estamos en contra. A ver, yo mismo he sufrido en carne propia los abusos. ¿Tú te consideras víctima del sistema judicial? Pero por supuesto que sí. Porque también ya puedes estar en México. Víctima porque me hicieron pasar tiempos muy complicados, pero sí te digo una cosa, no me tiro al piso, porque la injusticia que yo viví, por grande que haya sido, en nada se compara con las injusticias que viven millones de personas en nuestro país. ¿Qué diferenció el caso de Ricardo Anaya con el de miles de personas? Pues yo conocí a mucha gente en Estados Unidos que tuvo que salir de México huyendo de la violencia, de la persecución. Pero es un asunto de abogados, de dinero, ¿de qué se trata? Yo tenía una visa. ¿Tú sabes lo que es cruzar el desierto caminando? ¿Sabes lo que es, me platicaba un amigo, estar en la caja de un tráiler a 50 grados centígrados con el riesgo de que el pollero te deje ahí abandonado? Por eso cuando a mí me dicen, oye, ¿la pasaste mal? Les digo, pues sí fue una injusticia, pero nada comparado con lo que otros padecen, y estoy contento. Y mira, te digo algo, si alguien me quiso hacer un mal, no lo lograron. Porque ¿Todo se resolvió? ¿Todo se resolvió o hay pendientes? Yo nunca tuve una orden de aprehensión, los cargos se cayeron por su propio peso y regreso sin rencor. Sin querer me dieron 3 regalos. 1, estar con mis hijos con un tiempo de calidad maravilloso. 2, con mi esposa, a la que adoro. Pues no nos teníamos más que ella y yo, y tuvimos que sacar todo adelante. Y 3, aunque no lo creas, conocer a los verdaderos amigos. Porque cuando yo era presidente del PAN y habíamos ganado 11 gubernaturas, 1/3 de los gobernadores del país eran del PAN, fuimos la dirigencia más exitosa en triunfos locales, me salían amigos hasta por abajo de las piedras. Pero cuando estuve abajo, ahí ya muchos, ya no digamos, no te toman una llamada, Alejandro, no te contestan un mensaje, y ahí conoces a los verdaderos amigos. Ahora que regresas, ¿cuál es tu objetivo? Eres senador ya del PAN, pero no te nombraron el coordinador de la bancada. ¿Buscarías eso? ¿Buscarías una posición dentro del Senado? ¿Vas hacia mi objetivo ahorita es servir al país, que le vaya bien a México, y la fórmula que tengo tatuada es: lo que proponga el gobierno, que sea bueno para la gente, que le sirva al país, lo vamos a apoyar. Yo lo voy a apoyar con todo. Te pongo ejemplos. Yo creo en las transferencias directas. Me da gusto que se apoye a la gente con menos recursos. Te consta que yo propuse un ingreso básico universal cuando fui candidato. Esa es mi fórmula. Y el complemento es, me voy a oponer con todo, con valentía, con determinación, a lo que afecte a la gente. Y ahorita, esta reforma judicial, Alejandro, es un balazo en el pie que se está dando Morena y que va a afectar terriblemente a la nueva administración, porque de mí se acuerdan, los que ahorita nos están viendo, si llega a pasar la reforma, que ahorita ojalá te pueda decir por qué creo que no va a pasar, el día que lleguen a la urna y reciban esa cantidad de papeles, con esa cantidad de nombres, se den cuenta que no hay manera de elegir a los jueces, que ellos no pudieron proponer, que venían ya preseleccionados, se van a dar cuenta que esta reforma no estaba diseñada para mejorar la justicia. Mencionabas que sí lo van a lograr. Yo creo que sí. ¿Las reformas? Yo creo que sí. Los mira, 43. Morena necesita que por lo menos uno de nosotros, que somos 43 que no militamos en el oficialismo, necesitan que por lo menos uno o se venda por unas monedas, un Judas que se pase para el otro lado, o que no vaya. Sí. Hasta ahora, los 22 del grupo parlamentario del PAN hemos dicho públicamente que asistiremos y que votaremos en contra, y a lo largo de las horas lo han ido haciendo todos los demás miembros de la oposición, los que no somos parte del oficialismo. Que no cuenta con ese voto que le hace falta, ¿ves margen para negociar? Es decir, para que se integren estas propuestas y tengamos la reforma judicial que todos creemos que Eso es lo que queremos, eso es nuestro objetivo, mucho más que oponer, es proponer. Lo que queremos es que haya justicia, que le vaya bien a la gente, que si te roban puedas acudir ante una autoridad, se recupere lo robado, que si te extorsionan puedas
acusarlos frente a un ministerio público, se haga una investigación, los metan a la cárcel y te dejen de molestar, que no se metan a robar a tu casa, que vivas feliz, que vivas en paz. Eso es lo que queremos. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por frenar esto, porque estamos convencidos de que es dañino, y si lo logramos, que yo espero que sí, al día siguiente estar sentados con ellos para construir una verdadera reforma que porque sea tiene que integral. empezar a discutirse de cero. Una vez que no logran la votación, tendríamos que volver a empezar. Bien, muchísimas gracias, senador. Gracias. Estamos atentos a lo que ocurra por allá. Muchas gracias. Es Ricardo Anaya en Milenio Noticias. Esta fue la reacción de hoy en los mercados al respecto de la discusión de la reforma al Poder Judicial. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera caída, 0.29%. Durante la conferencia mañanera parecía tener una tendencia al alza, pero después registró una caída de la que ya no se recuperó. En cuanto al tipo de cambio, el peso rebasó la barrera de los 20, el dólar rebasó la barrera de los 20 pesos por unidad. Durante gran parte de la mañana logró recuperarse de manera mínima, cerrando en 19.93 unidades por dólar. Mientras tanto, los banqueros hicieron un llamado a que los legisladores evalúen los riesgos que han manifestado los mercados y el sector empresarial ante la reforma judicial. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que apoyan una reforma, pero no creen que el voto popular de jueces, magistrados y ministros sea una solución. Los próximos secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, respondieron al editorial que daba cuenta esta semana del Washington Post, que publicó el 26 de agosto sobre la reforma al Poder Judicial. En este comunicado, carta que enviaron a la publicación estadounidense, escribieron que México está en un proceso para llevar a cabo una reforma necesaria a su sistema de justicia con el propósito de fortalecer y reforzar su transparencia y eficiencia. Argumentaron que la Organización de las Naciones Unidas tiene el principio reconocido de que los países no deben intervenir en asuntos que son de la jurisdicción de otro Estado. Por último, señalaron que México seguirá abierto a cualquier diálogo constructivo y a cualquier intercambio de ideas siempre y cuando esas conversaciones se basen en el profundo respeto que México y Estados Unidos tienen. Por cierto, en Estados Unidos, luego de que ayer la jueza Kathleen Cardone rechazó iniciar las audiencias para trasladar a Ismael El Mayo Zambada de Texas a Nueva York, hoy la Fiscalía de Estados Unidos informó que ya comenzó el proceso para trasladarlo, sí, de Texas a Brooklyn. Pero en esta ocasión pidió que El Mayo ya no sea presentado a audiencias en Texas porque se trata de un caso complejo que implica temas de seguridad. Más tarde, el abogado del Mayo, Frank Pérez, confirmó en una carta que Zambada García ya no se opone al traslado, tampoco a permanecer bajo custodia de las autoridades en Nueva York, y que tiene la voluntad de completar los procedimientos que se lleven a cabo en la Corte de Brooklyn, la misma que enjuició a su compadre y ex socio criminal, el Chapo Guzmán, y al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. En Chiapas se iniciaron investigaciones por el secuestro del alcalde electo de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo. Ocurrió el martes en Tuxtla Gutiérrez, de hecho fue captado en video el momento en que se lo llevan. Este caso se suma a la violencia que se ha registrado en los últimos días en la región de la Sierra Fronteriza Chiapaneca. Jonathan González nos cuenta. Balas como estas resuenan desde hace varios días en la comunidad de San José Las Chicharras, entre las montañas de frontera Comalapa y Chicomucelo, en la región de la Sierra Fronteriza de Chiapas. Pero la violencia escaló. La tarde del martes 3 de septiembre, un grupo de hombres armados secuestró al presidente municipal electo de frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo, cuando se encontraba en el estacionamiento de una cafetería de la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez. Este jueves, la Fiscalía General del Estado publicó la ficha de búsqueda e informó que tras la denuncia de familiares, inició los trabajos para localizar a la víctima. Aníbal Roblero ganó la presidencia municipal de Frontera Comalapa en las elecciones del 2 de junio, bajo las siglas del Partido Verde, con más de 23,000 votos. Este es el tercer secuestro cometido contra un político relacionado con la alcaldía. El primero ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuando fue desaparecido Irán Mérida, precandidato a la presidencia municipal. Le siguió Rey David Gómez, candidato entonces del Partido del Trabajo, quien fue levantado por varios hombres armados el 27 de abril de este año y 4 días después desmintió los hechos en un video. Decirles que hace algunos días por ahí se estaba
rumoreando, diciendo comentarios de que lo habían levantado al amigo Rey y todo ese relato. Puede ser que algunos amigos que también están en el escenario político estén queriendo golpear el proyecto, pero quiero decirles desde acá que nosotros estamos caminando, estamos avanzando en el proyecto. La violencia en la zona de la sierra fronteriza de Chiapas inició en 2021, situación que ha provocado desplazamiento forzado, desapariciones, ejecuciones y reclutamiento. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. A pesar de los hechos de violencia que a diario se documentan, esta mañana el presidente López Obrador dijo que en su sexenio no fue asesinado ningún periodista ni político más allá de los que las circunstancias ocasionaron. Así. Madera, porque me faltan 20 días, 25. Es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias, ¿no?, han ocasionado, ni de políticos. O sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio, de Ruiz Massieu, no se asesinó un cardenal, no hubieron 2 accidentes de 2 secretarios de gobernación. Es un triunfo de todos. Un triunfo. En respuesta, la organización Artículo 19 compartió un gráfico en su cuenta. Ahí está, en el que señala que en los casi 6 años que van de la administración actual se han asesinado a 47 periodistas, los mismos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno menos que en el de Felipe Calderón. Además, señaló que las circunstancias, entre comillas, a las que se refiere el presidente López Obrador son obligación de las autoridades: respetar, prevenir y proteger a la prensa, así como la justicia, la verdad y la reparación del daño. Consideró la organización que no dimensionar adecuadamente estos hechos es una grave falta de respeto a las víctimas. Ejidatarios de Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México cumplen 4 días realizando un bloqueo en la autopista Arco Norte a la altura del tramo que va de Ciudad de Pachuca a Tulancingo. Los ejidatarios piden el pago de tierras expropiadas hace más de 18 años para la construcción de esa vialidad, pero a pesar de que han sostenido reuniones con representantes del gobierno federal, no han llegado aún a un acuerdo. No solo en el Arco Norte, también desde hace 3 días hay un bloqueo en la autopista que va de Iguala, Guerrero, a Cuernavaca, Morelos. Ejidatarios de la comunidad del Platanillo, reclaman algo similar: el pago de tierras expropiadas en el año 1952. Desde entonces, y ahora lo están reclamando, en ese entonces se les expropiaron para la construcción de esa misma vialidad. Argumentan que en marzo de este año un tribunal emitió una sentencia que ordena el pago de esos terrenos. Sin embargo, aseguran que no han recibido ninguna compensación. Tras 24 años como profesor, Luis Eduardo Argüello dejó las aulas, pero las dejó de manera obligada, a la fuerza. Ahora vende tortas al exterior del Tecnológico de Boca del Río, donde sigue exigiendo que le paguen lo que le deben y los derechos laborales que merece. La historia es de Isabel Zamudio. Ricas tortas de carne polaca, más sabrosas, más baratas. Pásele, no se quede sin la suya. Tras casi 24 años en el sistema del Tecnológico Nacional, el ingeniero Luis Eduardo Argüello Aúja, de 64 años, tuvo que dejar las clases de matemáticas, cálculos, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos que daba en el Instituto Tecnológico de Boca del Río para vender tortas afuera del plantel. Pues desde abril le suspendieron el pago de su salario y desde el año pasado no le asignan grupos. Nadie me ha notificado que estoy despedido, simplemente a partir de abril decidieron dejar de pagarme en represalia porque me atreví a exigir por la vía legal los derechos que me han sido coartados desde hace pues ya casi 9 años, en enero del 2016. El profesor ejercía en Tustepet, Oaxaca. Por problemas de salud se mudó a Veracruz, pero su sueldo no se ajustó a la tabulación de Boca del Río y durante 9 años cobraba 20% menos. El acoso laboral comenzó cuando denunció los hechos. Estela Rivera López. ¿Es la directora? La actual directora. Sí, ella me dejó terminar el semestre que yo estaba dando clases. En la preparación del siguiente semestre yo tenía una precarga, hasta registré a mis alumnos y el último viernes antes de que iniciara el semestre,
Yo salía a comer para regresar ya a dejar todo afinado. Cuando regresé, ya la señora había ordenado que me retiraran mis materias. El Tecnológico Nacional se niega a realizar el cambio de nómina, por lo que Luis Eduardo Argüello, de quien dependen económicamente su esposa y su hija de 5 años, ha tenido que pedir dinero hasta en redes sociales, pues vender 20 o 30 tortas en un día no le alcanza ni para cubrir la renta de su casa. La dirección de personal del Instituto del Tecnológico Nacional de México es la que obstinadamente se niega a hacer el cambio de nómina, argumentando que no hay recursos. Luis Eduardo espera justicia. ¿Qué siente usted? Después de ser un catedrático durante más de 20 años y que ahora tenga que vender tortas por una situación laboral. Mucha rabia. Por justicia, lo que las leyes dicen que me corresponde. No pido más. Las autoridades del Instituto Tecnológico de Boca del Río se negaron a dar entrevistas sobre el tema, argumentando que el caso se analiza en su sede de Tlalpan, en Ciudad de México. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. El gobierno de México informó que Cristian Angulo, un joven de origen mexicano de 14 años, es una de las 4 víctimas mortales del tiroteo de ayer en una escuela de Georgia. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del menor y envió sus condolencias a la familia y a la comunidad de Winder. Personal diplomático ya tuvo comunicación con la familia de Cristian para darle acompañamiento esta tarde. Colin Gray, el padre del presunto tirador de la preparatoria Apalache, fue arrestado. Podría enfrentar cargos de homicidio involuntario, asesinato en segundo grado y crueldad hacia niños, porque él fue quien regaló el arma a su hijo, a Colt Gray, con la que disparó en su escuela. Es una desgracia por matar a un niño inocente que no tuvo nada que ver, todo su futuro se le fue ahí, un niño muy estudioso. A lo que recuerdo su papá, que era muy estudioso el niño, que no le daba problemas. Faltan 5 días para el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris rumbo a la elección de noviembre en Estados Unidos. El candidato republicano sigue haciendo campaña en estados clave. Hoy estuvo en el Club Económico de Nueva York, donde dijo que si gana las elecciones va a establecer una comisión de eficiencia gubernamental y la va a encabezar, dijo Trump, Elon Musk, dueño de X, SpaceX, etc. Desde Arizona, su compañero de fórmula, J.D. Vance, señaló que Trump no necesita prepararse para el debate del próximo martes. En cambio, la candidata demócrata, Kamala Harris, ya está en Pensilvania, donde se espera que esté concentrada ya para el próximo martes en Filadelfia. Regina Reyes Heroles, como cada semana, y ahora con una nueva entrevista también para seguir viendo qué impacto puede o no tener la elección estadounidense aquí en México y en nuestra relación económica bilateral. Bienvenida. Gracias. Y Alex, es que queda un mes exacto y tenemos 4 potenciales resultados, ¿no? Por un lado, una barrida azul, que todo lo ganen los azules, que todo lo ganen los rojos, que gane Harris, pero que tenga un Congreso dividido, o que gane Trump y tenga también un Congreso dividido. ¿Esto cómo impacta a los mercados? Por un lado, al mercado accionario, y después a México. Esta fue la pregunta inicial que le hice a Alejo Cerhuonco, que es el director de inversiones de mercados emergentes para las Américas en UBS Global Wealth Management. Vamos a escucharlo. Primero, si me permites, Regina, te comento probabilidades, por lo menos al día de la fecha, estimadas. Es una carrera electoral muy competitiva, pero nosotros creemos que hay hoy por hoy un 55% de probabilidad de que gane Harris. Si gana Harris, la probabilidad es más alta de que gane con un Congreso dividido, es decir, un poco menos poder, más restringida. Y hay un 45% de probabilidad de que gane Trump, pero si gana Trump, la probabilidad más alta es con un Congreso unificado, es decir, con más poder, con más capacidad de implementación. En lo que se refiere al impacto sobre mercados accionarios, el canal de contagio principal es qué impacto va a tener Harris, Trump, Congreso unificado, Congreso dividido en la economía estadounidense y en la capacidad de las empresas de generar utilidades, ¿no? Teniendo en cuenta esto, es nuestra expectativa que
un gobierno republicano sea un poco más positivo para crecimiento económico, posiblemente un poco más positivo para crecimiento de utilidades y por lo tanto un poco más positivo para lo que es acciones estadounidenses. México es un tema distinto y separado, ¿no? Porque ahí importa no solamente desarrollo económico estadounidense, sino también relaciones comerciales y relaciones migratorias entre Estados Unidos y México. Y ahí hay que reconocer que la visibilidad es mayor bajo un gobierno demócrata que bajo un gobierno republicano. Ustedes en un estudio mencionaban que por un lado están estas intensas elecciones en Estados Unidos, pero también está un tema con las reformas constitucionales, en particular la judicial que estamos viendo en México. Y en ese sentido me gustaría que me expliques un poco esta visión de los dos candidatos y el impacto que puede haber con lo que está sucediendo en México y afectaría o no y cómo a estas relaciones comerciales y de inversiones. ¿Cómo no? Entonces concentrémonos en el mundo postelectoral, ¿no? Yo creo que con la información que uno tiene hoy, una victoria de Harris representaría un poco lo que ya conocemos, el status quo, una relación bilateral predecible, relativamente tranquila, nunca van a faltar áreas de tensión, ¿no? Porque realmente estamos hablando de dos países, una relación económica profunda, compleja, siempre va a haber áreas de tensión, pero creo que los últimos años nos recuerdan que bajo un gobierno demócrata hay diálogo, interacción, negociación y cierta capacidad de predecir. Bajo un gobierno republicano, sobre todo con un candidato como Trump, es un poco más impredecible, ¿no? Hemos visto también años en los que la situación en México era cuál es el último titular, cuál es la última decisión del otro lado de la frontera, porque esto me va a impactar en casa. Y creo que hay que recordar esos años, va a haber un poco más de volatilidad, un poco más de angustia en la relación bilateral. De todos modos, Regina, es nuestro análisis que la relación entre Estados Unidos y México puede ser testeada, puede tener momentos álgidos, pero no se va a romper. Y de hecho, es nuestra expectativa que una vez que Claudia y quien sea que gane los Estados Unidos entren un poco más en sincronía, la relación bilateral, sobre todo en lo comercial, va a continuar profundizándose. Bien, predecible con Kamala, impredecible con Donald Trump, pues. Correcto, veremos. Sí. Y un tema más que creo que va a estar en la agenda y que hay que poner atención, que le pregunté un poco a Alejo, es esta parte de las tensiones con China. Y lo que me dijo es que la relación con China y México está avanzando, pero no avanza de forma pareja. Que Estados Unidos ha politizado esta relación, o sea, sí los dos candidatos están algo molestos, como lo hemos estado viendo, y que sí sugirió que es importante que México quizá piense en distanciarse si es que no quiere generar más tensión con Estados Unidos. Creo que ese es uno de los temas que veremos avanzar hacia adelante en el último Regina, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Vamos a una pausa. Volvemos. A través del boxeo, el programa mexicano Knockout, No Tires la Toalla, se ha convertido en un referente de reinserción social. Entre los casos está el de Eduardo, casos de éxito. Pasó a casi 11 años, de 11 años de estar preso, y ahora es un profesor de box. Busca ayudar a otros jóvenes a que se alejen de las adicciones. Decir que estuviste en la cárcel, la gente te ve como un bicho raro, te dicen completamente no hay confianza en ti, entonces un trabajo no te lo pueden dar. ¿Por qué? Porque pues cometiste un error que te marca. Ser un maestro de boxeo para mí es un orgullo que me mantiene con la frente en alto, ¿no? Es algo orgulloso para mí. ¿Por qué? Porque ya no me ven como bicho raro, me ven como un ejemplo. Existe la reinserción cuando las oportunidades son las adecuadas y cuando realmente se le pone empeño, porque también hay que decirlo, no es fácil. Tiene que haber un acompañamiento. En estos años hemos atendido a más de 6,000 privados de la libertad. El 90% han dejado las adicciones, lo cual me parece un resultado muy importante adentro y fuera de las cárceles. Motivarlos y salir adelante. El deporte es la mejor medicina. Hay personas que estuvieron privadas de su libertad y que ahora están en la calle siendo profesores de boxeo, siendo gentes de bien. Uno hasta el fondo, Gil Gámez.
leía el libro de Francisco Báez Rodríguez, publicado por Ediciones Caldearena, Populismo Neoliberal. Así como usted lo oye, en esa contradicción. No hay pocas iluminaciones en este ensayo sobre nuestro tiempo. Así, Gil arroja aquí, en Milenio a las 10, con Alejandro Domínguez, un puñado de apuntes de esta reflexión de Báez Rodríguez. Escúchelas usted. El nacionalismo populista es una apuesta por volver al pasado. Una apuesta sentimental guiada por la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo para las generaciones que no lo conocieron. Lo primero es que al gobierno de López Obrador cabe perfectamente la definición de populismo de Urbinati, faccionalismo que surge de una concepción posesiva sobre los derechos y las instituciones, mayoritarismo que retuerce el principio de mayoría para hacer que sirva a una mayoría que corresponde a la representación como encarnación, el antipartidismo y por supuesto el personalismo, el líder que unifica al pueblo, a la gran mayoría, en una suerte de identificación afectiva. Así como usted lo oye. Todo es muy raro, caracho. Como diría William James, no hay mayor mentira que la verdad malentendida. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.